Bueno, buenas. Voy a hablar acerca del tema que elegí, que fue el A, acerca de las funciones gerenciales y su relación en cuanto a la estrategia, estructura y la cultura. Entonces, bueno, acá en el mapa, eh, la secuencia mía es de la organización, el proceso, el gerente, las funciones del gerente y su relación en cuanto a la estrategia, la estructura y la cultura. Yo primero quiero abrir como una imagen que realicé en relación a todo esto y quisiera mostrar como primero un abrebocas de lo que voy a explicar ya más a fondo aquí en el mapa que hice. Entonces, primero que todo, yo quiero iniciar por la organización. Nosotros sabemos que una organización es un conjunto de personas que realizan unas actividades de forma coordinada con el fin de alcanzar el objetivo pues que ellas tienen. Entonces, una organización tiene un gerente. El gerente pues es el que se encarga de la organización y él cumple con unas funciones. Las funciones del gerente son planificar, organizar, dirigir y controlar. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, que el gerente mañana solo planifica, que pasado mañana dirige, o sea, no, él puede realizar todas estas cuatro funciones a la misma vez, o sea, que no tiene un día específico para cada una. El gerente es muy importante en la organización porque de acuerdo a cómo él realice su labor, la empresa va a mostrar sus resultados. Obviamente si realiza una buena labor el gerente, la organización va a presentar excelentes resultados, pero si presenta malos resultados, entonces la organización se sabe que no tuvo una buena dirección por el gerente, o sea que el gerente puede afectar su cargo al haber realizado mal sus funciones. Por eso es que el gerente es tan importante, porque la empresa va a mostrar unos resultados de acuerdo a la función que él haga. Entonces una organización va a realizar un proceso, ¿cierto? El proceso tiene unas actividades en la organización. Todo esto se relaciona con tres pilares que son fundamentales en las organizaciones, que son la estrategia, la estructura y la cultura. Todas estas se relacionan tanto con las funciones gerenciales del gerente con el proceso que realiza en la organización. Más adelante pues voy a explicar en el mapa cada una de estas, lo que es la cultura, la estrategia, la estructura, planificar, dirigir y organizar. Pero por ejemplo aquí dando un pequeño abrebocas, planificar es decir lo que se va a hacer, organizar es cómo se va a hacer esa planificación. Dirigir es ver que se haga los objetivos que se dijeron en la planificación. Y el control es mirar si se logró esos objetivos que se tenían al principio en la planificación. Y todas estas funciones del gerente se realizan de la mano de la estrategia, la estructura y la cultura de una empresa. Entonces, más que todo, quería como mostrar en esta imagen un poco de lo que ya voy a hablar más a fondo aquí en el mapa. Por ejemplo, las funciones gerenciales, pues ya sabemos que son las funciones del gerente. Planear. Planificar es que la empresa planifique como ese futuro al que quiere llegar y cómo va a llegar a él. O sea, planificar, formular esos objetivos y esos proyectos que tiene la organización y decir cuáles son esas acciones que va a realizar para poder llegar a ese objetivo. Por ejemplo, antes se decía que planificar era que la alta dirección era la que tomaba como esas instrucciones en la organización y ya se las ponía en práctica a los trabajadores. O sea, se los decía a ellos para que ellos lo pusieran en práctica. Ahora planificar es totalmente diferente. Es que los empleados de una empresa pongan en práctica sus conocimientos y tomen también en cuenta las ideas de los proveedores y de los clientes para satisfacer las demandas del mercado. Organizar. ¿Qué es organizar? Organizar es mirar cuáles son las tareas que se van a hacer, quién las va a hacer, distribuir la autoridad de la empresa, también distribuir los recursos de la empresa a los miembros de la organización y también coordinar las actividades que se van a hacer para así lograr con las actividades cumplir los objetivos de la empresa. Entonces, por ejemplo, hoy en día ya se están utilizando muchas formas de organización con el objetivo de responder a las amenazas de la competencia y satisfacer de una manera más rápida también las necesidades de los clientes. Está dirigir. Dirigir es orientar la actuación de cada individuo de la empresa para hacerla relacionar con la de los demás. O sea, el objetivo que se tiene con esto en las empresas es como eliminar el individualismo y trabajar en equipo.
Entonces, por ejemplo, para eso que se necesita tener cultura, tener valores. Aquí se ve ya una relación entre cultura y dirección. Tener cultura, tener valores, tener buena comunicación en la empresa, comunicar los objetivos a los empleados y motivarlos. O sea, hoy en día ya no se tiene como en cuenta de solamente que los trabajadores cumplan con sus tareas adecuadamente, sino que también ellos aporten con sus ideas a realizar esos objetivos de la empresa. Y por último está controlar, que es evaluar y medir el desempeño de la empresa. Pues si nosotros vemos que en una empresa no se tiene un buen desempeño, que se busca medidas correctivas y encaminar a la empresa a tener un buen desempeño. Entonces, por ejemplo, en la actualidad la evaluación del desempeño se está desplazando desde los resultados hasta el comportamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que, o sea, hoy en día el vendedor no se debe enfocar solamente en hacer vender más mercancía, sino que también debe de sacar un tiempo para tratar con los clientes y lograr mirar cuáles son esas necesidades futuras que los clientes van a tener y tratar de ir empezando a trabajar en ellas para cumplirlas a futuro, para hacer esas necesidades del consumidor a futuro. O sea que no es solamente una relación de mostrar resultados, sino también de tener un comportamiento con los clientes. Aquí la relación de esas funciones gerenciales con la estrategia. Entonces, primero que todo, eh, ¿qué es la estrategia? Entonces, la estrategia son esas iniciativas que se toman en la junta directiva y que el gerente hace cumplir en una organización, con el objetivo de buscar como un elemento que diferencie a esa empresa del resto en un futuro. ¿Qué es la estructura? La estructura es la suma total de las formas en que está dividida el trabajo en las distintas tareas. Eh, ¿Y qué es la cultura? La cultura son las relaciones entre las personas de la organización, tanto en trabajadores como en la dirección, con el gerente, y que esta cultura genera un ambiente en la empresa y que gracias a ese ambiente se puede generar un buen o un mal desempeño. Entonces, bueno, viniendo otra vez, regresando acá a la imagen que yo estaba mostrando, yo quería mostrar como en sí cuál es la relación que hay en todos esos elementos de la empresa, porque en sí es muy importante. Mirando bien, tanto estos tres pilares que son la estrategia, la estructura y la cultura con las funciones de un gerente, ¿por qué se relacionan? Porque con el paso del tiempo se logró ver cómo las estrategias en una empresa iban fracasando. ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo tenía puntos de vista diferentes a cómo iban a desarrollar esas estrategias de la empresa y a cómo las iban a implementar. Entonces, ¿qué se logró demostrar? Que la cultura es muy importante. Gracias a la cultura está como la clave de la empresa. Con una buena cultura y una buena comunicación, y con una buena comunicación de la estrategia de una empresa se va a permitir un cambio en el comportamiento, en la elaboración de la estructura. Entonces, si hay una buena cultura, van a haber estrategias, y si hay estrategias, hay estructuras. Las estrategias se planifican, o sea, cuando uno planifica en una empresa hay que tener estrategias. Cuando va a dirigir hay que tener cultura para saber motivar a los trabajadores, tener buena comunicación con ellos. Y en una estructura hay que tener una estructura organizativa para que en la organización haya un objetivo y se pueda lograr. O sea, todas estas se complementan entre sí. La organización necesita estrategia y la planificación necesita estrategia. ¿Cómo se obtiene una buena estrategia? Teniendo buena cultura, buenas relaciones en la empresa. Y si hay una estrategia gracias a la cultura, va a haber una estructura en la empresa. Si tenemos una estructura organizativa, ya vamos a tener pues una empresa muy consolidada. Entonces todas estas se relacionan entre sí para que pueda haber una buena organización, para que haya un buen desarrollo del proceso en la empresa y el gerente tenga buena toma de decisiones. Se necesita estrategia, estructura y cultura. Si no hay cultura no hay estrategia, si no hay estrategia no hay estructura, y si no hay estrategia no hay planificación, si no hay cultura no hay dirección, si no hay estructura no hay que organizar. Entonces todas estas se necesitan para tener una buena organización. Entonces eso era lo que yo quería mostrar más que todo, tanto en esta imagen como en el mapa, que todas se tienen como aparte de una relación como similitudes, y una conlleva a la otra: planear, organizar, dirigir y controlar.
tanto conllevan a una buena estrategia como estructura y cultura, y la estrategia, la estructura y la cultura conllevan a una buena función gerencial. Muchas gracias.